Efectivamente, hay mucho de dónde investigar en torno al pulque. Nos podemos ir muy, muy lejos en nuestra historia, pero también qué pasa con el pulque en la actualidad y su leyenda negra. En fin, hay muchas cosas de las cuales hablar y este es un extracto de la investigación que hizo Víctor Gaspar en torno a esta bebida que efectivamente proviene, al parecer, de los dioses. Es un regalo de los dioses a los mexicanos y pues también una situación que ha vivido desprestigiada y de pronto ha sido retomada y actualmente tiene, yo creo que una moda muy interesante, pero ¿qué pasa con quienes lo producen, con los tlachiqueros? En fin, cuéntanos, Víctor, en esta primera parte de la investigación que realizaste, ¿qué nos vas a comentar? Gracias, Laura. Mira, pues un mundo sin duda muy complejo, una bebida que está enraizada no solamente en las mesas, sino en los sabores, en la historia, en el desarrollo de oficios, de una bebida que habla de la historia, pero también que ha sufrido embates precisamente por esa raigambre que tiene en nuestra cultura. El pulque es complejo, el pulque convoca rituales en el México prehispánico, incluso amenazas, hay que decirlo, en torno a los ambientes que genera, concretamente las pulquerías, ¿no? Entonces, decías hace un momento, sí, efectivamente, hubo que hacer un trabajo muy sucinto, porque el tema es expansivo y ahora lo traemos acá a la pantalla de Noticias 22, de alguna manera para apenas abrir el tema y ver la compleja red cultural que abre el pulque y que afortunadamente parece ser que encuentra eco en las nuevas generaciones. ¿Tú has tomado pulque, Laura? ¿Cómo no? Fíjate que más recientemente en la pulquería que está en Insurgentes, en la colonia Roma, así se llama la pulquería nada más, ¿no? O la pulquería Insurgente. Y además hay presentaciones, por cierto, los recomiendo mucho, de músicos extraordinarios, y pues un curadito de piñón, ¿por qué no? Pues sí, vamos a aprender un poco de piñón o de sangre de conejo. Tiene también Si una no me lo historia, sé. una historia bastante compleja. Vamos a ver esta primera parte sobre los embates que ha sufrido el pulque a través de la historia. Su origen se remonta al mito prehispánico de Mayagüel y a un sofisticado sistema no solo de producción, sino a mecanismos sociales, rituales y políticos del antiguo México de Tenochtitlan. El pulque relata una mezcla entre historia y mito. Fue descubierto por Xóchitl, hija de Papantecatl, quien recolectó una jícara de la bebida entre magueyes. Se lo llevan al emperador, lo consume, le gusta bastante, pide que le lleven más y se cree que esa noche el emperador cometió incesto con su hermana y se autodestierra del pueblo de los antiguos mexicanos. Y desde ahí empieza el primer vestigio de la prohibición de la bebida, donde queda solamente para gobernantes, emperadores, sabios, consejeros, enfermos terminales, guerreros antes de ir a la batalla, mamás en lactancia y esta fiesta de la veintena, donde pues bueno, ya lo podían consumir la mayor parte de la población. El sofisticado consumo del pulque en el México prehispánico incluía una estratificación de calidades a las que cada escala social podía o no acceder. Era objeto de competencias entre jóvenes o de festividades de libación. La conquista cultural y espiritual de los europeos habrá de restringir su consumo y producción, incluso hasta antes de la independencia. Las haciendas pulqueras van a reducir su producción y en segundo nivel, las pulquerías van a estar muy custodiadas por las autoridades virreinales porque se cree que en ellas se está gestando el movimiento independentista, es decir, hay muchos espías alrededor y entonces van a prohibir a veces la venta o van a cerrar pulquerías. La fuerte raigambre de la bebida habrá de encontrar, no obstante, un modo de resistencia entre los conquistadores a través de los curados, como la sangre de conejo. Consiste la sangre de conejo y la tuna roja. Más que nada lleva una especie de, la hacen jalea. La jalea lleva pimienta, lleva clavo, anís de estrella, hojas de guayaba, hojas de naranjo, zacate de limón y la mitad de un plátano macho. Para seguir este consumo, lo que hacían en esa época era pigmentarlo con semillas o vegetales de la época, como cacao, chile, maíz, solo para pigmentarlo, no para cambiarle el sabor. Sin embargo, descubren
que el pulque se empieza a llevar bien con otras frutas o semillas. Con la llegada del México independiente, el pulque va a empezar a estabilizarse y de hecho todo el siglo XIX va a mantenerse como una de las bebidas más importantes, si no es que la más importante. Vamos a encontrar, por ejemplo, ya recetas en recetarios como lo es el Cocinero Mexicano de 1831. La importancia de este recetario es que es el primer compendio escrito de recetas que se presenta como una cocina a nivel internacional. La llegada de las bebidas embotelladas a principios del siglo XX, aunada a la inestabilidad política, será otro periodo de crisis para el pulque. Va a ser la Revolución Mexicana la que le aseste el golpe final al consumo del pulque. ¿Por qué? Porque igual en un periodo de guerra como es intensa, como es la revolución, el pulque, las haciendas pulqueras, las pulquerías van a volver a sufrir lo mismo que la independencia. Van a sufrir ataques, van a ser tomadas. Bueno, ahí este repaso muy abuelo de pájaro que acaba de hacer Víctor en torno a esta bebida. ¿Qué pasa en la actualidad? Hay una reivindicación del pulque, sigue habiendo un cierto rechazo como una bebida que resulta increíble después de ser una bebida de los niveles más altos de la sociedad, a ser desdeñada, está siendo reivindicada y los productores no tenemos un pulque que se haya industrializado, que se esté exportando o que tenga una distribución más que la tradicional. No, mira, justamente el maestro jicarero, don Jesús, nos hablaba de que en este contacto cotidiano que tiene con los clientes, él percibe un cierto salto generacional. Es decir, pareciera ser que se corresponde a este México suburbano de inmigración que se está concentrando poblaciones en la ciudad y que quería dejar atrás esta parte. Y ahora los jóvenes rescatan con nostalgia esa referencia que tenía el abuelo, más de origen rural, de origen campesino, y despiertan este interés. Ahora vienen con toda tu pregunta sobre la industrialización. El pulque resulta ser una bebida endémica, es decir, por sus características biológicas no es susceptible de ser embotellado. Se requiere su elaboración inmediata, puede entrar fácilmente en procesos de putrefacción, lo que lo hace una bebida de inmediatez. Pero también hay que rescatar que esa inmediatez lo hace una bebida de socialidad y de ritualidad, de fiesta, una bebida que tiene que estar viva para consumirse. Ay, me gusta cómo lo dices, Víctor. Yo creo que ahí está gran parte de su valor. ¿Y por qué no seguimos viendo el trabajo que realizaste en el siguiente reportaje? Así es, vamos a ver la siguiente parte que habla un poco de las perspectivas y el horizonte que enfrenta con las nuevas generaciones y como patrimonio cultural esta bebida emblemática prehispánica, pero que también es muy del siglo XXI. A decir del investigador Eduardo Monroy, los primeros 5 años del siglo XX han atestiguado un creciente interés de las nuevas generaciones por el pulque. Aunado a ello, productores y promotores impulsan la cultura de la bebida. Van a empezar también a desmitificar mucha de la propaganda negra, de la leyenda negra del pulque que se genera durante el porfiriato y que a lo largo del siglo XX va a azotar el pulque, ¿no? Por ejemplo, la leyenda más conocida es la de la famosa muñeca, ¿no? Que es decir, que se utilizaba excremento para la fermentación, cosa que inmediatamente cuando surge a finales del siglo XIX se desmiente completamente a nivel científico. Jesús Abundis ha sido maestro jicarero por 50 años. Recibió los conocimientos para administrar debidamente el pulque, del cual conoce todo el proceso de producción. Le preocupa el no tener un relevo generacional para transmitir sus conocimientos, los cuales vierte en un cuaderno, esbozo de un libro. Por décadas, ha visto la evolución de las pulquerías. El ambiente es más diferente de una cervecería a una pulquería, porque el de la pulquería hay pulquerías clásicas y tradicionales, ¿no? Las clásicas viene siendo la de que había departamento de mujeres, que no podían entrar ni uniformados, todo eso, y las tradicionales son como las que estamos aquí, porque antes de todos esos envases que se servían ahora, antes se servían primero en jícaras, por eso le decían jicareros, porque nos servíamos en jícaras, y ya después eran botellas de vidrio cortado, ¿verdad? Y ya después vinieron que los tornillos, que
los chivos, que la Lola, que la piña, que las catrinas. Luis Salgado es uno de los promotores de la cultura del pulque. Desde el museo que administra desarrolla una labor de difusión editorial y organiza conferencias. De igual modo, impulsa una iniciativa para el reconocimiento del pulque, tomando en cuenta a todos los involucrados en la cadena de producción. Integrando esta carpeta para que sea patrimonio en primera instancia de la inmaterial y material de la Ciudad de México, después a nivel nacional y en una tercera instancia ante la UNESCO a nivel internacional. Sin embargo, los procesos han sido tardíos un poco por la pandemia y otro poco porque no queremos hacer una declaratoria express o que no integre las necesidades de todo el gremio. Vaya, pues esto es una gran noticia que nos traes, Víctor, que nos anuncias que se está preparando una carpeta para reconocimiento por parte de la UNESCO como patrimonio inmaterial. Desde luego, una bebida y una tradición viva que hay que beberla en Tornillo, en Catrina. Necesario en todo momento celebrar esta tradición. Parece que las nuevas generaciones, como ya decían, sí, que no los tienen estos entrevistados, prejuicios de estas Exacto. leyendas negras que se desarrollaron durante tantos años, durante tantas décadas y que quieren experimentar algo distinto, ¿no? Algo distinto, nuestro. algo que es nuestro, algo que, como muy bien decías, está vivo y que nos permite disfrutar de otros elementos. Ya no hubo más tiempo de hablar de valores también nutricionales que puede tener. Desde luego, y también de la cadena de producción y Ajá. los oficios que involucra. El de tlachiquero, nada menos, que es importantísimo y que es algo que deberíamos explorar. ¿Tienes alguna recomendación? Recomendaciones, 2 libros, porque también, además de beber, hay que saber. Y tenemos Giorgio Zamorini, Pulque o de la embriaguez sagrada. Tenemos este interesante libro. Y también tenemos El rey del pulque, Mario Ramírez Racaño. 2 recomendaciones de libros para saber qué nos llevamos a la boca y que hay que llenar también el cerebro con ese conocimiento. El cerebro y el espíritu, y con Desde el pulque se luego. puede lograr. Además, se puede visitar el Museo del Pulque. Así es. En la Ciudad de México. Sí, justo junto a la iglesia de San Judas Tadeo de San Hipólito, muy cerca del Metro Hidalgo. Muchísimas gracias. A ustedes. Oye, pero está reclamando aquí algo, Rafa, no le entiendo. A ver, Un vamos a tornillo. googlear. Hubiera chivo. traído una degustación, no solo libros, es lo único que digo. Gracias, Víctor. Para la Gracias a próxima, ustedes. ahí nos debe la degustación. Prometido. Muy bien.